Bien, hermanos, vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio. Damos gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. Evidentemente, lo que nos ayuda a ser una iglesia que se centra en la Escritura es también el hecho de que hayan hermanos que quieran escuchar la palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor por eso. Vamos a tener una oración antes de iniciar, antes de ir al texto propiamente tal. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de poder reunirnos en tu nombre y tener la posibilidad de escudriñar las Escrituras como tú nos mandas. Ayúdanos, danos el auxilio de tu Santo Espíritu, porque es la única forma que podamos entenderlo y aplicarlo adecuadamente. Guíanos, Señor, dirígenos y ayúdanos a conocer mucho más profundamente a nuestro Señor Jesucristo y a estar atento también a las lecciones que Él nos quiera entregar. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Lucas capítulo 9, versículos 46 hasta el 56. Vamos a leer estos tres párrafos que aparecen aquí, que son evidentemente parte de las lecciones que el Señor Jesucristo está entregando a sus discípulos. Recuerden que después de todos estos eventos, el Señor se apartó y se dedicó y se centró exclusivamente, casi exclusivamente en los discípulos para poder capacitarlos, prepararlos para la gran tarea, la labor que iban a realizar después. Iban a ser el fundamento de la iglesia, de tal forma que ellos tenían que estar preparados adecuadamente por el Señor. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo, Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí hay tres incidentes que ocurrieron después de que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que era necesario que Él fuese a Jerusalén y evidentemente se implica fuese a Jerusalén a entregar su vida en la cruz por los hombres. Después de eso, entonces viene la reacción de parte de los discípulos y la reacción de los discípulos muestra lo que había en la naturaleza humana naturalmente y que necesariamente tiene que ser confrontado por el Señor porque era una actitud absolutamente contraria a lo que el Señor quería que tuvieran en sus corazones los discípulos. Y particularmente tiene que ver con un tema que es predominante en las Escrituras porque muestra lo que realmente hay en el corazón de las personas y eso que hay en el corazón de las personas y que está tan arraigado, tan profundamente establecido en el alma nuestra es el orgullo. Y de eso se tratan estos tres incidentes. En el primer caso, en el versículos 46 al 48, el Señor va a tratar con el orgullo manifestado en una ambición pecaminosa. Luego, los versículos 49 al 50, el Señor va a tratar con el orgullo desde la perspectiva del sectarismo, es decir, nosotros nomás y nadie más. No queremos que nadie más actúe en tu nombre. Si no está con nosotros, entonces tenemos que desecharlo. Esa era la concepción que había en sus corazones. Es un concepto de sectarismo, de exclusividad. Y el tercer incidente tiene que ver con el con el deseo de venganza cuando no es aceptado el mensajero y el mensaje que se llevaba, que se entregaba. Estas tres cosas tienen que ver como centro, como motor con el orgullo. Lo que nos enseñan estos tres eventos
es que la conversión no elimina automáticamente los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza corrupta. Es erróneo cuando nosotros decimos, bueno, pero tenemos una nueva naturaleza y entonces ya no tenemos nada que ver con nuestra vida pasada. No, no, no. Hay un pecado remanente que permanece en nuestros corazones y ese pecado remanente es con el cual luchamos constantemente y por eso se habla de santificación y que la santificación es un proceso y un proceso que dura toda la vida, del momento de la conversión en adelante. ¿Por qué es un proceso de santificación? Porque estamos luchando contra el pecado remanente que todavía intenta controlar nuestras vidas. De tal forma que la conversión no elimina automáticamente los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza corrupta que traemos en forma natural. Eso es lo primero que podemos ver en términos generales a través de estos textos. Lo que sí hace la nueva naturaleza es que esta nueva naturaleza está provista de otros deseos que procuran y nos inclinan hacia la santidad. Eso es otra cosa. Es decir, la nueva naturaleza produce en nosotros cambios significativos, de tal manera que ahora nuestros anhelos y deseos más profundos tienen el anhelo de poder glorificar y honrar al Señor, y eso es lo que nos inclina hacia la santidad. Pero todavía sigue estando la lucha. Ahora, el desprenderse de esos pecados remanentes, eso es lo que implica una lucha de cada uno de nosotros. Y sin lugar a dudas, el terreno más fértil, donde nacen, crecen y prosperan todo tipo de pecados es el orgullo. El problema mayor, digamos, o el terreno donde nacen, crecen y se fortalecen y se reproducen todo tipo de pecado es el orgullo. El orgullo es como el origen de todo lo demás. Si pudiéramos verlo en perspectiva, en un gráfico, diríamos que el orgullo está en el centro y desde el orgullo viene todo lo otro, ambiciones egoístas, sectarismo, como vemos aquí, deseo de venganza, juicio contra el hermano. Es decir, todos los demás pecados que nosotros podemos imaginar proceden precisamente del corazón orgulloso del hombre. Nada es más natural en nosotros que el orgullo. ¿Recuerdan por qué razón o qué fue lo que motivó la rebelión del ángel excelente que Dios había creado más cerca de él? El orgullo. Eso es lo que dice el profeta Ezequiel cuando habla de una profecía relacionada con el rey de Tiro, pero que está más allá, la definición, la descripción que hace de un hombre cualquiera. Y habla de que el Lucifer, ¿cierto?, se rebeló contra Dios, este ángel se rebeló contra Dios por orgullo. Fue por orgullo también que el primer hombre y la primera mujer creados por Dios se levantaron contra Dios. Recuerden que fue su deseo o su anhelo de llegar a ser Dios, lo que trajo como consecuencia la destitución del paraíso de Dios y la consiguiente contaminación de toda la humanidad por el pecado. De tal manera que la rebelión, tanto la rebelión, vamos a llamarla así, cósmica, como la rebelión terrenal, comenzaron por el orgullo. El orgullo entonces es la esencia del pecado, es el meollo de todo el asunto, de allí surge todo lo demás. Y por eso el Señor Jesucristo, consciente de ello, consciente de que estaba preparando y capacitando un grupo de hombres particulares, estos 12, con el propósito de que llevaran el mensaje del Evangelio, pero que al mismo tiempo pudieran encarnarlo en sus propias vidas, era necesario tratar con esta situación compleja. Este rasgo característico de la naturaleza humana caída ha seguido un curso inconmovible durante toda la historia de la humanidad. Todas las cosas que se han producido, las guerras, las rebeliones, todas las cosas que se dan, los conflictos, son producto precisamente del orgullo. Ahora, en nuestros tiempos ha sido exacerbado por el relativismo que ha convertido el orgullo en una virtud. Hoy para la gente, una persona orgullosa es una persona segura de sí misma. Hoy, conforme al relativismo, una persona orgullosa es una persona que tiene capacidades o cualidades de liderazgo. Pero en realidad el Señor Jesucristo mostró con su vida que era todo lo contrario. Y para este mal del orgullo, no hay solución en la esfera humana. No podemos esperar que sea erradicado del mundo por medio de la intervención del hombre. Primero, porque es propia de cada ser humano. No hay nadie que esté exento de este problema. Todos tenemos el problema en nuestro corazón y, ojo con esto, creyentes e incrédulos.
En el incrédulo gobierna sobre sus vidas. En el creyente es una lucha, pero todavía permanece. De tal manera que no podemos decir, no, nosotros ya estamos exentos de esta situación. Todo ser humano está en el problema. No existe ni ha existido ninguna persona que esté exento de este mal, excepto el Hijo de Dios hecho hombre, ¿cierto? Segundo, es porque está arraigado en lo profundo del corazón. Y tercero, porque es imposible desarraigarlo por medios humanos. Por ejemplo, hay personas que piensan que una buena educación va a cambiar a los hombres y eso es imposible. Como dijo alguien, lo único que hace una buena educación, la mejor educación y la mejor capacidad intelectual que pueda tener una persona, hace diablos más inteligentes, ¿no? Es decir, el problema es la condición del hombre, no es su falta de educación o su mala o su buena educación. Por lo que entonces necesitamos mirar, que no hay solución acá, más allá de la humanidad para encontrar una solución a esta lacra espiritual. Debemos mirar al hombre perfecto para Dios y al Dios perfecto para el hombre. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, nuestro bendito Redentor. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, en arrepentimiento y fe, es realmente consciente de su orgullo y de la solución al mismo tiempo. Y eso es interesante, porque ¿cómo puede llegar una persona orgullosa a arrepentirse delante del Señor si primeramente no es iluminado por el Espíritu para darse cuenta de que es precisamente lo que lo aleja de Dios es el orgullo? De hecho, el arrepentimiento implica un sometimiento del orgullo, porque el arrepentimiento es un golpe mortal al orgullo del hombre, porque le está diciendo, tú estás mal y necesitas un cambio sustancial en tu vida. ¿Arrepentirse de qué? Es la primera pregunta que hace una persona, obviamente, del pecado. Y el pecado, como dije, el motor del pecado es el orgullo. Ahora, como dije, no es automático, ¿cierto? Lo cual, no obstante, no es algo automático e inmediato, sino un proceso que termina el día de nuestra partida de esta tierra. ¿Sí? Hasta el último momento todavía el orgullo, tenemos que luchar con él. El ejemplo por excelencia es lo del propio apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Ahí vamos a Filipenses capítulo 3 y ahí vamos a ver cómo el apóstol Pablo fue consciente de que todas las cualidades supuestas que él tenía en su carácter no servían absolutamente de nada delante de Dios. Capítulo 3, versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Esas eran mis cualidades, dice Pablo, así era yo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ese pero muestra el contraste que existe entre el antiguo Pablo y el nuevo Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Notan? Eso es tragarse el orgullo, porque venía de la tribu del primer rey de Israel, del rey Saúl, ¿cierto? Era de la tribu de él, de Benjamín. Era eminente entre los hebreos, era una persona intachable desde el punto de vista externo respecto a la ley. Era una persona legalmente, en cuanto al cumplimiento de la ley, perfecta a los ojos de las demás personas. Obviamente internamente no lo era, por eso menciona en Romanos capítulo 7 que no lo era y que luchaba constantemente con eso. Sin embargo, aquí hay un desprendimiento de sus cualidades y eso en el fondo es la humildad. La humildad es, como dijo alguien, no es pensar menos en nosotros, es no pensar nada en nosotros. Es decir, dejar de pensar en nosotros. Y eso es una lucha constante para nosotros, porque la antítesis del orgullo es la humildad. Que el orgullo no cae derrotado inmediatamente, ni siquiera después de ser confrontado por el mismo Hijo de Dios, es evidente en la relación de Jesús con los discípulos. Una y otra vez asomaba ese concepto pecaminoso de su corazón, mientras Jesús estuvo con ellos.
Y uno de los varios incidentes en donde se aprecia es en este texto, en la primera parte de nuestro texto, en Lucas capítulo 9, versículos 46 al 48. No deja de ser significativo y aquí vamos a hacer una observación de contexto respecto al ministerio de Jesús. Lo siguiente, que concluyendo con el ministerio de Jesús en Galilea, se produzca estos incidentes relacionados con el orgullo. Noten cómo el versículo 46 al 50 nos habla de los últimos dos incidentes que ocurrieron con Jesús en Galilea. Vienen retornando de Cesarea de Filipo, donde Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y entonces vienen en el camino y en ese camino ocurren algunas cosas como la reacción de los discípulos. Versículo 46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ahí está el primer incidente. Y el segundo, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Ahí está el otro incidente. Y esto termina o marca el fin del ministerio de Jesús en Galilea. Notan como aquí hay una bisagra. Miren, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Desde aquí y hasta Lucas capítulo 19, versículo 27, el relato, que lo que relata Lucas, todo tiene que ver con los incidentes que ocurrieron en el camino a Jerusalén. Es decir, hasta el capítulo 19, versículo 27, abarca esta otra parte del ministerio de Jesús que va rumbo a Jerusalén, y después el capítulo 22, propiamente tal en adelante, o 20 en adelante, habla de la última semana de Jesús en Jerusalén, que es lo más importante desde el punto de vista de la redención, del plan de redención. Ahora, teniendo esto en mente, es notorio que terminando su ministerio en Galilea, de alrededor de 3 años, porque después van a pasar alrededor de 6 meses en que Jesús va a Jerusalén, los discípulos todavía tengan este problema tan latente, tan a flor de piel. A partir de aquí, el Señor va a instruir una y otra vez a los discípulos. Y cuando ya uno puede decir, bueno, ya los discípulos entendieron esto, si vemos el capítulo 22, vamos a notar que otra vez, después de que Jesús le dice nuevamente que tiene que ir a Jerusalén a morir, los discípulos vuelven otra vez a tratar el mismo tema. Es decir, a querer la preeminencia, a ser los primeros en el reino mesiánico. Este orgullo rebelde, que no se deja someter fácilmente, es lo que lleva a Jesús a confrontar a los apóstoles en los eventos descritos recién. Jesús estaba preparando un grupo de hombres escogidos para que fuesen sus portavoces, los que serían los pilares de la iglesia, aquellos que dotó con dones especiales, particulares, para poder realizar esa tarea, por lo cual era imprescindible moldear el carácter de estos hombres convenientemente. ¿Cómo lo hará? Confrontando el orgullo y enseñando por contraste la humildad requerida para tal efecto. En otras palabras, aprendemos de Jesús no solo aquello que debemos evitar, el orgullo, sino también aquello que debemos anhelar, la humildad. Es decir, Jesús es un maestro tan sabio, tan capaz, que dice, esto es lo que está mal, y descubre lo que hay en el corazón. Y fíjense qué interesante, porque la palabra de Dios, cuando Timoteo habla de la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios, cierto, procede de Dios, es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar. Lo primero, ¿cierto? Bueno, Jesús va a enseñar a sus discípulos aquí sobre el orgullo. Segundo, ¿qué dice? Para enseñar, para redarguir. ¿Y qué es lo que significa redarguir? Exponer, dejar en evidencia. Y el Señor aquí va a confrontar haciendo eso, lo va a dejar en evidencia que en realidad el problema que tiene en su corazón es orgullo, y lo hace a través de una simple pregunta. Tercero, corregir, ¿verdad?
Bueno, va a tomar a un niño y lo va a colocar ahí al lado y le va a decir, miren, miren a este niño, piensen en este niño, en las características de este niño. Bueno, así tienen que volverse ustedes. Los va a corregir y luego los instruye y luego le dice cómo deben comportarse definitivamente. Ahora, primero entonces, confronta el orgullo y luego habla de la humildad requerida. En otras palabras, aprendemos de Jesús no solo aquello que debemos evitar el orgullo, sino también aquello que debemos anhelar, como dije. No es suficiente con enseñar que algo es pecaminoso, ¿verdad? Es imprescindible apuntar a la virtud. Nos sacamos algo para vestirnos con otra cosa. Nos quitamos el orgullo y nos vestimos de humildad. Ese es el punto. Ahora, del mismo modo como el orgullo es el terreno donde se siembra, crece y prospera todo tipo de pecado, la humildad es la tierra donde se cultiva toda clase de virtud. Por lo tanto, debemos consecuentemente con ello hacer énfasis en ambas realidades. Vamos a ir al texto propiamente tal ahora. Lo primero que veremos hoy es que Jesús confronta el orgullo, el deseo de preeminencia. Vamos a tomar solo los versículos 46 al 48. Vamos a ir paso a paso y va a transformarse esto en una serie de tres exposiciones que va a tener como título Confrontando el orgullo. Y hoy veremos el deseo de preeminencia. Este tema lo desarrollaremos en dos partes esencialmente. Primero, el orgullo evidenciado por la actitud de los discípulos y segundo, el orgullo confrontado por la sabiduría del Señor. El orgullo evidenciado por la actitud de los discípulos y luego el orgullo confrontado por la sabiduría del Señor. Vamos entonces a lo primero, versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Primero tomemos esta frase. Esto ocurrió inmediatamente después de que Jesús le dijo abiertamente que él sería entregado en manos de hombres, lo que implica obviamente que iba a morir en Jerusalén. Pero dice el texto, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle qué significaba. Versículo 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Aquí hay una cosa notoria, fíjense, incluso de tipo emocional. Pensemos en lo siguiente, el maestro en el cual han puesto su fe, el que ellos han entendido que es el Mesías, el Cristo de Dios, el ungido que venía a buscar y salvar lo que se había perdido, la persona más importante que los israelitas esperaban desde mucho tiempo porque Dios lo había prometido en el Antiguo Testamento. Una vez que ellos dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, luego escuchan que Jesús dice, pero es necesario que yo muera. Y ya esta es la segunda vez que lo dice. Es necesario que vaya a Jerusalén y muera en manos de hombres pecadores. Ahora, inmediatamente después, en esta segunda ocasión, en lugar de ellos decir, bueno, la verdad no entiendo por qué dice eso, Señor, ¿puedes explicarnos? Ellos tienen miedo de preguntar. Pero ¿cuál es la razón del miedo de preguntar? Piensen esto. Yo quiero que mediten un poquito, versículo 46. Lean el versículo 45 y el versículo 46, la última frase del versículo 45, y temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Por qué temían preguntarle sobre esas palabras? Exactamente, porque no convenía un Mesías que muriera. Porque si Jesús realmente moría, y ellos entendían eso, yo creo que intelectualmente lo entendían, el punto es que no querían aceptar ese hecho. Porque si aceptaban ese hecho, entonces, ellos, ¿qué lugar tendrían en el reino mesiánico? Por eso, entonces, el versículo 46 descubre lo que hay en sus corazones. Descubre la ambición que había en sus corazones. Y para la ambición que tenían en sus corazones, no era bueno que Jesús muriera. Porque de lo contrario no podían cumplir esa ambición pecaminosa. ¿Mm? Ahora, ¿no es absurdo el orgullo en ese sentido? Porque obviamente tenían a Jesús delante de ellos y en lugar de ellos buscar la manera de poder cumplir también con la voluntad de Dios, porque Jesús iba a ir a Jerusalén para cumplir con la voluntad de Dios.
¿No sería mejor que ellos dijeran, Señor, está bien, nosotros vamos a ir contigo y lo que tú quieras, eso es lo que nosotros queremos también? Pero en lugar de eso, ellos manifestaron lo que realmente había en sus corazones, que era un egoísmo exacerbado. El verso 46, como dije, es una indicación de que no entendieron en absoluto lo que Jesús les estaba diciendo, pero no lo entendieron en el sentido de no aceptarlo. Él está hablando de su cruz, su rechazo y su sufrimiento. Eso es lo que está describiendo. Y ellos están hablando de sí mismos y de la grandeza que podrían disfrutar en el reino. No sé si ven el contraste absoluto. Ahora, esto es muy interesante, porque este contraste que es evidente está mostrando, por un lado, a los discípulos orgullosos, egocéntricos, y por otro lado, está mostrando a Jesús como una persona humilde, que estaba dispuesto a someterse a la voluntad de su Padre, incluso a dar su vida. Ese es el camino. Jesús le está diciendo, ese es el camino. Y ellos dicen, no, ese no es el camino. El camino es lo que nos haga bien a nosotros, ahora en el presente. ¿No se parece esto a la actitud de las personas en general? Y de nosotros muchas veces. Bueno, es que la Biblia dice esto. Ah, bueno, sí, pero la verdad, si yo hago esto, si yo obedezco a Dios en esto, ¿qué voy a perder? Ellos estaban en esa postura. Estaban demostrando, en otras palabras, que, que preferían seguir su propio camino, haciendo su voluntad en lugar de la de Dios. Tenían sus propias ideas sobre el reino venidero y querían asegurar su propio futuro en él. Este espíritu de egoísmo también fue evidente después de que Jesús hizo su primera revelación de su muerte, en Marcos 8, 32 al 33. Ahora los discípulos mostraron un deseo primero de posición y luego de prestigio en el reino. ¿Qué lugar vamos a ocupar cada uno de nosotros? Y ese lugar, obviamente, era también significativo de prestigio. Entre más alto, mejor. En otras palabras, si vamos a hacer una aplicación un tanto burda, pero para que podamos entenderlo, eh, ya que tú eres el presidente, yo quiero ser el ministro del Interior. ¿Me entiendes? Porque ¿cuál es la persona más importante en un gabinete? El ministro del Interior. Y evidentemente esa discusión que tenían ellos no tenía que ver necesariamente con puestos de segunda, digamos, de menos importancia, sino el puesto de más importancia. La discusión tiene como motivación el deseo de cada discípulo por ostentar el mejor lugar y recibir con ello el mayor honor en el reino mesiánico. Vemos que los discípulos discuten cuál de ellos podría ser el mayor. Cada uno se considera más importante que los demás y exige el mejor puesto en el reino de su maestro, que su maestro va a establecer. Tú eres el Mesías, tú vas a establecer un reino y nosotros queremos gobernar contigo, pero queremos el mejor lugar. Aquí encontramos la verdadera razón por la cual las palabras que el Señor ha proclamado sobre su rechazo y sufrimiento permanecen ocultas. Si eso le sucediera a Él, bueno, nada sería realidad de nuestro sueño. Soñar con una posición superior en el reino venidero, podemos decir, es una actitud, sí, puede ser loable en un sentido, sin embargo, no debe ser lo que esté en primer lugar en el corazón de los discípulos. Hacer la voluntad del Señor era lo primero, lo demás vendría como añadidura, conforme a la soberanía de Dios en cuanto a su determinación. Noten una cosa, hay competencia en esto. Es decir, no es que ellos estaban diciendo, bueno, Pedro, tú eres el que va a estar en el primer lugar, y estaban diciendo, desprendiéndose de sí mismo, diciendo, bueno, Pedro se lo merece, lo importante es que él sea el primero. No, había una discusión fuerte entre ellos. Ninguno tenía asegurado el primer lugar, por decirlo así. Y ellos estaban discutiendo quién era el que tenía los mayores méritos para hacerlo. Entonces, es necesario hablar de la división de los cargos, porque es mejor dejar en claro en qué eres mejor y qué ministerio puedes tener a tu cargo, ¿cierto? En lugar de ocupar un lugar insignificante más adelante. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Como dicen en el día de hoy, utilizan mucho esa palabra, el lobby había comenzado. Es decir, las gestiones con el propósito de acomodarse.
Por grandes y eminentes que nos parezcan los discípulos al considerarlo a la luz de la historia, no eran más que hombres, ¿se dan cuenta? Eran simplemente hombres. Y tenían arraigado en su corazón lo mismo que está arraigado en nuestro corazón y con el cual luchamos todo el tiempo. El orgullo. No estaban más allá de un espíritu ambicioso y egoísta. Sus corazones estaban aún llenos de ambición y deseos de preeminencia. Nosotros queremos ser el primero. Querían ser los primeros en un reino que ellos entendían se manifestaría de inmediato. Alguien apuntó lo siguiente: cada uno pensó que su propia afirmación era más fuerte. Cada uno pensó que sus propios méritos y su derecho al honor eran los más incuestionables. Cada uno pensaba que cualquiera que fuera el lugar asignado a sus hermanos debía asignarse un lugar principal a sí mismo. Y todo esto sucedió en la compañía del mismo Cristo y bajo el resplandor del mediodía de su enseñanza, es decir, cuando estaban siendo instruidos por el Señor directamente. Así es el corazón del hombre. El orgullo es un cáncer que destruye todo a su paso. Es una lepra espiritual que se niega a morir. Ningún pecado está tan profundamente arraigado en nuestra naturaleza como el orgullo. Se adhiere a nosotros como nuestra piel. Sus raíces nunca mueren del todo. Están listas en cualquier momento para reaparecer, brotar y exhibir una vitalidad destructiva. Así es el orgullo. Y hermanos, cuando decimos eso, cuando decimos yo soy orgulloso o estoy luchando con el orgullo, no estamos siendo humildes, no estamos haciendo una declaración de humildad, estamos haciendo una declaración de realidad, nada más. Esto es lo más complejo en nuestra naturaleza. La lucha más grande que tenemos nosotros, que libramos nosotros, es con el orgullo. El orgullo se apodera de nosotros como una camisa de fuerza y nos cuesta mucho desarraigarnos de él. Martín Lutero, el gran reformador, le llamaba al yo el hombre de corcho. Así decía que era. ¿Por qué? En alusión a que él había pensado que se había ahogado en el bautismo, dice, pero en lugar de permanecer bajo el agua, inmediatamente volvía a flotar sobre la misma. Es como un globo. ¿Han intentado dejar bajo el agua un globo? Obviamente por el aire que contiene, lo deja abajo y brota inmediatamente a la superficie. Por eso Lutero decía, el corcho tiene esa misma cualidad de flotabilidad. En otras palabras, cuando yo pienso que ya lo destruí, cuando yo pienso que he vencido sobre el orgullo, es donde estoy más equivocado, porque inmediatamente va a volver a aparecer. El orgullo también es engañoso, puede vestirse incluso de humildad. A veces oraciones, ¿cierto? Señor, con toda humildad. ¿Realmente estás orando con toda humildad? Se viste de humildad. Tiene esa cualidad de poder engañar, seducir. No admite clase social o capacidad intelectual. Se encuentra entre los ricos y los pobres, entre los eruditos y los analfabetos. No, es que los ricos son más orgullosos. ¿Seguro? Los pobres también. Porque es parte del corazón humano. Simplemente hay algunos que tienen más posibilidades de que se infle más el globo. Pero todos somos orgullosos. Si pudiéramos puntualizar algunas cosas que se desprenden de la discusión de los discípulos sobre cuál de ellos era el más importante, podríamos decir en primer lugar que el orgullo causa división. El orgullo produce división. Pensemos en esto. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mejor o el mayor. ¿Quién de ellos sería el mayor? ¿Eso qué produjo entre los discípulos? División. División necesariamente. Esto fue lo que hizo en el seno del grupo de discípulos de Jesús. La controversia que produjo amenazó con destruir la necesaria unidad de estos hombres que debían en pocos meses más transformarse en columna de la iglesia de Cristo y que debían enfrentar la oposición, primero de la religión oficial ahí en Jerusalén, luego de la religión, o mejor dicho, del Estado y del poder del Estado imperial romano. Ellos necesitaban unidad, sin embargo, ya Satanás estaba metiendo una cuña para producir división entre ellos por medio de lo que es el espíritu, el orgullo en sus corazones. Nosotros no somos distintos a los discípulos.
Si pudiéramos hacer una investigación objetiva con el fin de llegar o rastrear la causa de las divisiones en la iglesia en todos los tiempos, seguramente llegaríamos a una causa común. Todas las divisiones en la iglesia se produjeron por orgullo. Yo he conocido a personas que están alejadas un tiempo de la iglesia y luego vuelven y dicen, pero yo antes hacía esto en la iglesia, yo antes hacía esto otro, yo quiero llegar a hacer lo mismo. O sea, todavía no tienen una restauración en sus vidas en términos espirituales y ya quieren un cargo en la iglesia. ¿Producto de qué es eso? Del orgullo. El deseo personal de preeminencia en la iglesia es una expresión de orgullo. El apóstol Pablo llegó a esta conclusión cuando se enteró por cartas y por visitas de algunos hermanos de Corinto que la iglesia estaba sufriendo división. Él dijo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? 1 Corintios 3:3. Es decir, apuntó al problema. Recuerden que habían divisiones, que algunos se abanderaban por uno, por otro, por diferentes líderes, y además estaban enorgullecidos de los dones espirituales, y por eso cuando manifestaban esos dones espirituales muchas veces tergiversaban la aplicación de los mismos. Por orgullo, porque cada uno quería el don más preeminente, más obvio. Por tanto, necesitamos tener mucho cuidado con eso. La iglesia del Señor, Él es el que organiza y ordena la iglesia. Él es el que establece a las personas en sus diferentes funciones. Y el hecho de que una persona no tenga funciones en la iglesia oficiales no significa que es menor que el otro. Eso nosotros lo hemos establecido en una forma humana, pero no, en la Biblia nunca vamos a encontrar eso. Recuerden, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No tiene que ver con el cargo, tiene que ver con fidelidad. Por lo tanto, eso es lo que produce el orgullo, división. Segundo, el orgullo nos coloca en la posición de jueces de los demás. ¿Por qué? Porque cuando discutimos siempre queremos el primer lugar y queremos tener la razón y por tanto la otra persona no tiene los méritos que nosotros tenemos. ¿Y cómo nos hace ver a los demás hermanos? Como inferiores. Los fariseos eran expertos en eso, ¿recuerda? Todo el capítulo 9 de Lucas nos habla de diferentes experiencias que tuvieron los discípulos en su gira de predicación. Capítulo 9, versículos 1 al 6. Iban por todas partes predicando y sanaban a la gente. Extraordinario. Las primeras sanidades yo me imagino que ellos hicieron o que el Señor hizo a través de ellos. Ellos tienen que haberse sentido muy orgullosos de lo que hicieron. De hecho, en otros contextos, en otro de los evangelios se dice que ellos le dijeron al Señor que los demonios se sujetaban en su nombre. O sea, estaban orgullosos, se infló el globo de sus vidas. Más adelante, en el mismo capítulo 9, ¿cierto? Dice que fueron partícipes en la repartición de los panes y los peces que Jesús multiplicó. Ellos vieron que Jesús tomó unos pocos panes y unos pocos peces y se los entregó y empezaron a multiplicarse en sus manos de una manera extraordinaria. Pero ellos fueron los que finalmente lo entregaron a la gente del lugar. Declararon por boca de Pedro que Jesús era el Mesías, versículo 18 al 20. Algunos de ellos fueron al Monte Santo donde vieron la gloria de Jesús. Yo me imagino a Pedro, Juan y Jacobo no diciendo exactamente lo que habían visto, pero pensando en ellos mismos, nosotros tenemos más posibilidades de ser el primero porque nosotros vimos la gloria de Jesús. ¿Entienden? La Biblia no dice eso en detalle, pero es evidente que ellos seguramente por su experiencia creían que tenían o debían tener un rol principal. De hecho, Juan y Jacobo fueron los que pidieron a Jesús que tuvieran un lugar preeminente a la derecha y a la izquierda de ellos. Y la mamá de Juan y Jacobo hizo lo mismo. Y ellos eran dos de los tres que estuvieron en el monte. Ellos vieron también a Jesús expulsar un demonio poderoso que ellos mismos no pudieron expulsar, versículos 37 al 43. Todo esto tiene que haber despertado en ellos una especie de competencia sobre quién merecía ser el más importante en el reino del Mesías. Esto significa que comenzaron a quitarse méritos unos a otros con el fin de exacerbar los suyos. Como alguien escribió, los apóstoles eran como aquellos de quienes Pablo escribió
que midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice Pablo, aquellos que se comparan o se miden a sí mismos por sí mismos y se comparan consigo mismos no son juiciosos, no son inteligentes, no son sabios. Y eso es lo que estaban haciendo los apóstoles. Estaban comparándose con los demás y pretendiendo ser mejor que los demás. Todo lo que habían logrado en su ministerio no se debía a sus habilidades, sino únicamente al poder que Jesús le concedió. Ninguno de ellos merecía ningún lugar de preeminencia, eran simplemente privilegiados por haber sido escogidos por el Señor para servir en su causa nada más. ¿Quiénes eran los discípulos? La mayoría de ellos, un grupo grande, eran pescadores. Otro era un revolucionario, era un celote. Y otras personas comunes y corrientes, ninguno de ellos era preeminente, ni siquiera en términos intelectuales. No tenían preparación teológica ninguno de ellos, por eso en Hechos capítulo 4 dice esto eran hombres del vulgo y sin letras. Es decir, no tenían merecimiento alguno en sí mismos. Y tampoco tenían merecimiento espiritual, simplemente eran privilegiados por haber sido escogidos por el Señor para una tarea tan extraordinaria y tan trascendente. Pero ellos no lo vieron así. Hermanos, esto es algo que nunca debemos olvidar. En la iglesia no hay jerarquía. No hay jerarquía y por eso que el modelo bíblico de la iglesia está establecido claramente en las Escrituras y no establece un modelo jerárquico nunca. El mismo apóstol Pedro, vayamos a una de sus cartas, el mismo apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 5 que él no es superior a los pastores y ancianos que había en la iglesia o en las iglesias a las cuales él le escribe. Primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y ojo, una cosa interesante, el ministerio apostólico era de una jerarquía superior, sí lo era. ¿Por qué? Porque ellos particularmente habían sido llamados por el Señor, habían sido dotados con dones especiales que no necesariamente tenían los demás. Eran personas que el Señor les había dado incluso el poder para resucitar muertos. El caso de Pedro, ¿verdad? Ahí en Jope, a Dorca. ¿Me entienden? Es decir, ellos sí podían decir, yo tengo jerarquía. De hecho, después de que murieron ellos, ya no hubieron apóstoles. Pero miren lo que dice Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos. Me pongo en la misma línea de ellos. Por tanto, en la iglesia, bíblicamente hablando, no existen las jerarquías. Sí existe autoridad en algunas funciones. Ojo con eso, hay que tener cuidado con desechar una cosa, ¿cierto?, por la otra. No existe jerarquía, pero sí existe autoridad de funciones. Eso dice respecto a los pastores en la Biblia, o a los ancianos, o a los obispos, como le llaman, que son tres distintos nombres para la misma función. Eso dice, hay autoridad, pero la autoridad está basada en las Escrituras, y mientras nos mantengamos en las Escrituras existe autoridad, fuera de las Escrituras ya no hay autoridad. Porque el hombre en sí mismo no tiene autoridad, la Biblia es la que le da autoridad. Por tanto, entre nosotros los creyentes no hay ningún grado de jerarquía o superioridad los unos sobre los otros. Todos somos siervos y Él es el Señor, y Él es el que designa las diferentes funciones en su obra. No nosotros conforme a lo que creemos merecer. No. No, esta persona sí, esta persona merece, no merece nada, nadie merece nada. Hermanos, todos nosotros merecíamos el infierno. Y si nuestros pecados fueron perdonados es por pura gracia. De tal manera que no hemos de confundir las cosas y por eso es que, como dije anteriormente, hay que tener mucho cuidado con el orgullo, porque cuando yo hago algo y algo resulta bien, tengo la tendencia a que, yo hice bien las cosas y por eso está ocurriendo esto como consecuencia. Pero no es así. No es así. Evidentemente cada uno debemos ser diligente con la tarea que el Señor nos encomendó, pero la edificación de la iglesia es del Señor.
Ahora, esto no pasó desapercibido a los ojos del Señor. Esto que dice el versículo 46. Es decir, que ellos estaban discutiendo sobre quién sería el mayor en el reino mesiánico, por supuesto, a eso apuntaba. Noten lo que ocurre entonces con la actitud del Señor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones. Nada se puede esconder a los ojos de aquel que escudriña todas las cosas. Hasta los lugares más secretos de nuestros corazones Él los conoce. Él no solo conoce las palabras que salen de nuestra boca en todo momento, sino que también descubre las motivaciones que produjeron esas palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros podemos inferir ciertas cosas a través de las palabras, pero el Señor no infiere nada. El Señor conoce perfectamente la motivación. Y esto nos lleva al segundo punto. El orgullo confrontado por la sabiduría del Señor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, Jesús no se conformaba con confrontar la actitud de los suyos, sino que iba más profundo a la raíz del problema, a las verdaderas intenciones que daban lugar a esas acciones. Es interesante, yo siempre he pensado en esto en cuanto a la legislación, cómo se realizan las leyes que se hacen en el Congreso, bien sabemos que es el ente legislativo de las naciones. ¿Cómo se realizan? Normalmente las leyes se realizan en función de los hechos que se pueden ver, de lo visible. Y en función de lo visible se establecen leyes para poder, por ejemplo, frenar algún tipo de situación o manifestación o actitud errónea, ¿cierto? Y entonces se establecen leyes para establecer un marco regulatorio. Pero el Señor Jesucristo no va a establecer leyes. Fíjense qué interesante, el Señor nos dice, ustedes son unos orgullosos y tienen que quitar de su corazón el orgullo. No dice eso, ¿cierto? No. Él lo que hace es ir al fondo del problema y procura sabiamente que los mismos discípulos se den cuenta de su problema. Porque el hecho de que seamos convencidos a través de la evidencia es mucho más fuerte que el hecho de que se nos den órdenes. Miren lo que ocurre. Por el hecho de que es omnisciente, conocía absolutamente todo, y el debate que tenían brotaba de corazones pecaminosos, y eso es el fondo del asunto. Es interesante que el sustantivo traducido pensamientos es el mismo traducido discusión. A ver si me explico. El versículo 46 dice en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y el versículo 47 dice percibiendo los pensamientos. La palabra que se ha utilizado, el sustantivo traducido pensamientos aquí en el versículo 47 es el mismo que en el versículo 46 se traduce discusión. Es el mismo. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba percibiendo Jesús? La discusión de sus corazones. Eso es lo que estaba percibiendo. ¿Notan? Es interesante esto. Porque obviamente solo Él puede hacer eso, solo Él puede penetrar lo profundo del corazón de una persona. Y dice sus corazones. ¿Lo notan? No dice su corazón. ¿Eso qué significa? Que esto estaba en todos los discípulos. Todos, sin excepción. Todos los apóstoles estaban teniendo los mismos pensamientos perversos. Los mismos tenían la misma ambición pecaminosa. El texto paralelo de Marcos nos dice que Jesús primero hizo una pregunta a los discípulos. Les dijo, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Interesante, miren la manera en que el Señor Jesucristo está penetrando sus corazones. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Acaso Él no lo sabía? Si aquí dice que Él percibía los pensamientos de sus corazones. Él lo sabía, exactamente. Pero ¿qué quería hacer con ellos? Quería que ellos fueran conscientes de su orgullo. Quería que ellos examinaran su corazón y dijeran, efectivamente nosotros hemos fallado. Él quería que ellos fuesen conscientes de lo que había en sus corazones pecaminosos y lo reconocieran. ¿Recuerdan un incidente donde ocurre exactamente lo mismo? Al principio de la historia
En Génesis capítulo 3. ¿Dónde estás tú? ¿Pero quién hizo esa pregunta? Dios, a Adán. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí, dice Adán. Pero el Señor sabía exactamente dónde estaba. ¿Y por qué le dijo, ¿dónde estás tú? Y luego le hace otra pregunta. ¿Has comido del árbol que te mandé y no comieses? Miren cómo lo está conduciendo. ¿Para qué? Para que Adán dijera, sí, efectivamente, esto fue lo que pasó. Yo soy culpable. ¿Qué dijo? La mujer que me diste fue la que... ¿Se da cuenta? O sea, lo que el Señor está haciendo aquí con los discípulos es algo similar. Le está diciendo, miren, ¿cuál era la materia de discusión que ustedes traían en el camino? Para que ellos recapacitaran. ¿Y qué es lo que dice Marco? Mas ellos callaron. Es decir, ellos se avergonzaron de que Jesús les hiciera esa pregunta y no quisieron reconocerlo. Y callaron como actitud de vergüenza ante la evidente manifestación de sus corazones orgullosos delante del Señor. Que era lo lógico que ellos dijeran, sí, Señor, nosotros dijimos esto y aquello. Pero no lo hicieron por vergüenza. Esta forma de confrontación es pasiva porque no consiste en palabras de reproche, pero es más inquisitiva desde la perspectiva de su profundidad, porque les lleva a meditar sobre sus verdaderas intenciones y desnuda su pecado. Esto es mucho más fuerte todavía. Esto es como cuando alguien dice, hubiese preferido que me hablara fuerte, con palabras fuertes. En lugar de eso me hizo una pregunta y se fue. Duele más eso, ¿se fijan? Porque nos deja con eso adentro pensando, meditando. Y ese era el propósito. El propósito era que miraran su propio corazón. Esta es la primera forma en que los confronta. Acto seguido, el Señor tomó a un niño. Versículo 47. Tomó a un niño y lo puso junto a sí. Eso es lo segundo que hace. Lo pone al lado de él con el fin de mostrar a su discípulo lo absurdo de su orgullo sobre quién debía ser el mayor en el reino. Y toma un niño y lo usa como una ilustración de su enseñanza y de la confrontación que le estaba haciendo a los discípulos. Un niño en el contexto de la cultura judía del primer siglo era insignificante socialmente hablando. No tenía ninguna importancia. Un teólogo dice, en el judaísmo a los niños menores de 12 años no se les podía enseñar la Torá, la ley, y por tanto pasar tiempo con ellos se consideraba un desperdicio. Total, ¿para qué hablar con este niño? Si no se le puede enseñar la Torá, entonces no tiene ninguna importancia pasar tiempo con él. Por tanto, el niño era el más apropiado para enfatizar la necesidad de la humildad como remedio ante el orgullo. El niño que no tenía mayores pretensiones y aspiraciones, estaba contento con recibir la satisfacción de sus necesidades básicas. Hasta el día de hoy, los niños requieren eso fundamentalmente, por lo que constituía el ejemplo por excelencia para mostrar el tipo de discípulo que los apóstoles debían ser. El Señor les mostrará dónde radica la verdadera grandeza. Fíjense, ellos, el problema que tenían en sus corazones era que pretendían ser grandes. Y el Señor les dijo, les voy a mostrar dónde está la verdadera grandeza. Tomó a un niño como ilustración y lo colocó al lado. En otras palabras, ¿ven a este niño? ¿Tiene aspiraciones como las de ustedes? ¿Está pensando que es más grande que los demás? ¿Tiene eso en su corazón? ¿En su corazón? Obviamente no. El texto paralelo de Mateo nos dice que Jesús le dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, 3 y 4. ¿Ven a lo que está apuntando Jesús? Le dice, tienen que volverse como niños, no en el sentido físico, obviamente, sino que está hablando en el sentido de su carácter. Humíllense como este niño y entonces van a ser grandes. En otras palabras, le está diciendo, la grandeza pasa por la humillación y no por la autoexaltación. El orgullo es la autoexaltación. ¿Y quién era el ejemplo, el estándar de eso? Haya pues en vosotros este sentir,
este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso es humillación. El despojamiento del Señor Jesucristo es cualitativamente y cuantitativamente ilimitado, imposible de entender. Que el Dios de toda la gloria haya venido a ser el hombre, y no solo un hombre, sino un esclavo, dice literalmente el texto. ¿Entienden? Es decir, allí está la esencia de lo que significa la lucha con el orgullo. El problema de nosotros es que todavía creemos que somos algo, y mientras creamos que somos algo, no vamos a poder entender que la vida cristiana se trata de no pensar en nosotros. Jesús se está usando como ilustración al más insignificante de todos para enseñar lo que realmente significa ser el más grande de todos. El niño se presenta como el tipo del discípulo humilde e infantil. Y habiendo sido la disputa acerca de la grandeza comparativa de los discípulos, tal discípulo es el más grande. Es tan honrado por Dios que se encuentra en la tierra como el representante de Cristo y de Dios mismo. Y aquí quiero enfatizar algo. Aquí no está hablando del niño, está hablando del niño como ilustrando lo que debe ser el discípulo. Ahora, fíjense lo que dice. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Notan cómo le está diciendo que el camino a la grandeza es la humillación? No hay posibilidad de otra forma de llegar a ser grande. De todas las criaturas, ninguna tiene tan poco derecho de ser orgulloso como el hombre, por su pecado. Y de todos los hombres, ninguno debe ser tan humilde como el creyente. ¿Es realmente cierto que nos confesamos pecadores miserables y deudores diarios de la misericordia y la gracia de Dios? ¿Somos los seguidores de Jesús, quien fue manso y humilde de corazón y se despojó a sí mismo por nosotros? ¿De qué nos estamos despojando nosotros? ¿Cuál es el precio que estamos pagando para seguir al Señor Jesucristo conforme al camino que Él ha trazado? Yo veo aquí a la actitud de los discípulos y veo posteriormente el capítulo 22 la actitud de los discípulos y veo finalmente la actitud de los discípulos cuando lo dejaron al Señor después de que fue apresado y digo, eso es, así soy yo. Es decir, yo me identifico con ellos en esa actitud. No necesariamente en la piedad que manifestaron, yo me identifico más por lo que manifestaron en sus corazones a través de sus actitudes, orgullosos. Ese era el gran problema. Entonces Jesús tenía que tratar con ellos. El orgullo produce ambición. Yo quiero ser grande, quiero ser el más grande. ¿Recuerdan lo que le dijo Satanás a Eva? Seréis como Dios, así quiero ser yo. No, pero yo jamás he pensado eso en mi corazón. Pero con mi actitud estoy diciendo que sí. ¿Por qué? Porque primero yo, segundo yo y tercero yo. Y después los demás. ¿No es verdad? Nosotros estamos en el pedestal. La mayor idolatría es la adoración del yo. Y por eso necesitamos una actitud distinta. Y hemos de rogar, alguien dijo, hemos de orar siempre que el Señor nos vuelva como niños. Porque eso es lo que no queremos ser. Necesitamos permitir que esa misma mente que estuvo en Cristo Jesús esté también en nosotros. Debemos dejar de lado los pensamientos de engreimiento y de preeminencia personal. Yo merezco esto, yo soy capaz de esto, yo he hecho esto en la iglesia, yo he hecho esto otro en la iglesia. Todas esas cosas dejarlas de lado. Debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos y no quitar mérito a los demás, ciertos méritos humanos, obviamente estoy hablando. Estemos listos en todas las ocasiones para ocupar el lugar más bajo. Y eso cuesta mucho. Y con eso termino simplemente recordando lo que pasó con un apologista, un escritor cristiano de renombre de hace algunos años, ahora ya es un anciano, casi nadie lo menciona, pero él escribió algunos libros muy interesantes que se relacionaban con la defensa de la fe. Y él dijo que después de que había salido del seminario con las mejores calificaciones,
Él pensó que al otro día ya lo iban a llamar para empezar a ser conferencista y hacer una serie de cosas, y la verdad es que lo llamaron, pero lo llamaron para que pudiera repartir tratados en la conferencia. Y después él dijo, bueno, lo voy a hacer, pero no le gustó mucho lo que hizo. Y después le dijeron, lo llamaron nuevamente y él dijo, ahora sí, y le dijeron que tenía que preparar los sándwiches para la gente que iba a la conferencia. Y no podía creer eso y finalmente lo llamaron otra vez en la tercera vez y dijo, ahora sí, ya tenía preparado todo lo que iba a enseñar y todo el asunto. Y llegó allá y le dijeron que tenía que lavar los baños. Y cuando estaba lavando los baños, dice, con todo lo que eso significaba, la humillación que se estaba produciendo en su corazón era tan grande que él no podía creer. Y dice, ¿cómo puede ser? Yo estudié tantos años en un seminario para venir a hacer eso. Yo no estudié para eso. Eso es lo que él decía en su mente. Y luego pasó uno de sus compañeros, dice que sí, había sido uno de los conferencistas, y dio vuelta un vaso de jugo en una alfombra, y él lo mandaron a limpiar la alfombra. Y mientras estaba limpiando la alfombra, dice que el compañero en broma le dijo que quede bien limpiecita, por favor. Y él se paró y agarró el paño y se lo iba a lanzar en la cabeza, dice, y se iba a mandar a cambiar. Y allí se acordó de que el Señor Jesucristo dijo que no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y cuando ocurrió eso, dice que se agachó, hizo su tarea y se fue y se dio cuenta de que ese era el camino. El camino de la grandeza era la humillación. No es otro, y a nosotros nos cuesta mucho, mucho aquello. Que el Señor nos dé de su gracia para poder vivir como Él lo muestra. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por golpear nuestro corazón, apuntar al meollo del asunto. Somos simplemente hombres y creemos ser más que hombres, Señor. Somos personas comunes y corrientes, pero nos engreímos rápidamente cuando nos golpean la espalda. Somos personas tan insignificantes y nos creemos tan significantes. Danos de tu gracia, Señor, para imitar a Cristo y poder entender también que el camino de la grandeza es el camino de la humillación. Gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús.